Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Hoy en este bonito día de reposo, el cual el Eterno nos ha regalado para descansar, meditar en su santa palabra y tener un día de descanso. Bendito sea el Todopoderoso. Hoy en este día vamos a hablar acerca de un tema que le hemos puesto la ley de Elohim y la ley de Moisés. Y en este tema o en este estudio estaremos explicando por qué muchas de las personas entienden que es diferente la ley de Dios y la ley de Moisés. Pero a través de la Escritura vamos a ver qué cosa es lo que nos dice la Escritura, que eso es la base de nuestro aprendizaje y de nuestra fe. La Escritura donde nosotros encontramos la respuesta a todas las preguntas que muchas veces por desinformación se arrancan y salen nuevas doctrinas por solamente aprender o estudiar un pasaje el cual entre borroso se asimila como si fuera contradictorio a lo que dice el resto de la Torah. Pero para eso estamos trayendo estos estudios, para que podamos aprender y podamos nosotros escudriñar y basado en lo que nos dice la Escritura, podamos nosotros tener un conocimiento mucho más amplio, mucho más claro a lo que nos está diciendo la Escritura. Comenzamos con nuestra oración que nosotros decimos y hacemos todos los Shabbats cuando nosotros damos nuestros estudios. Y también daremos las bendiciones que nosotros hacemos cuando vamos a dar el estudio de la Torah. De hecho, estas bendiciones pues se llevan a cabo en todas las sinagogas cuando van a comenzar a dar la lectura de la bendita Torah. Decimos el Padre Nuestro. Esta es la oración que nos enseñó nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Amén. Damos la bendición, que dice las bendiciones. Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito es el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lenut et toratot. Baruch Ata Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Bendito es el Todopoderoso, dador de la vida y dador de la salvación, a la cual por medio de su siervo Yeshua nos redime a nosotros y nos da perdón de pecados a través de su sangre. Entonces, pues este tema, la ley de Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, y la ley de Moisés. ¿Qué significa y cuáles son? ¿Y por qué? En unos de los libros se menciona como la ley de Moisés y en otros lugares como la ley de Dios. Bueno, la importancia y la explicación de eso se encuentra obviamente a través de la Escritura. Pero al momento que nosotros pues no escudriñamos, no tenemos un conocimiento que sea sólido a través de la Escritura y así poder comprender lo que nos está diciendo. Así que por error, muchas congregaciones pues se llevan esto como doctrina, que nombran diferencias entre las dos leyes. Y muchas de las congregaciones pues pudieran ser ahora sí que elogiadas por enseñar por lo menos los 10 mandamientos. Por lo menos los 10 mandamientos, porque sabemos que muchas o la mayoría ni siquiera esos mandamientos conocidos como el decálogo de los 10 mandamientos enseñan. Simplemente pues lo que es conveniente, porque al momento que llega Yeshua y él enseña acerca de la misericordia de Dios, que es conocido como la gracia, se trata a hacer a un lado el decálogo, que son los 10 mandamientos, y también las demás leyes que se encuentran en la Torá.
pues todo esto que nosotros hablaremos y la gracia va de la mano. Todo va de la mano y en ningún momento fue la intención de Yeshua o de Rab Shaul hacer a un lado la ley para imponer la gracia en diferencia de la ley, sino siempre enseñando que es un compañero de la gracia, la ley de Moisés o la ley de Dios, como usted la conoce o la entienda, que para eso estaremos explicando. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24 y 25. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Nótese que aquí está hablando de un nacimiento de nuevo. Si la aplicamos a los creyentes en Yeshua, en los tiempos de que nacen de nuevo, pues nótese que también está diciendo por medio de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Torah, que vive y permanece. Ya con eso nos da dando una referencia que es la misma intención, la misma palabra desde el momento que Dios habla hasta el momento que Yeshua viene a la tierra. Versículo 24. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Nótese en el versículo 25. Pero la palabra de Yod Hei Vav Hei permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. Así que nada está reemplazando ni una cosa ni la otra. Aquí nos está diciendo que la palabra de Elohim permanece para siempre y para que quede claro nos dice, este es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál? La misma palabra de Dios. Así que no dice hasta que viniera la misericordia o hasta que llegara el Evangelio. El Evangelio solamente quiere decir buena noticia, la esperanza a Israel perdido, a lo que se conoce como gentiles. A Israel, el que se había ido, el cual Yeshua vino a buscar, la esperanza. ¿Qué cosa es la esperanza? La buena noticia. ¿De dónde viene la buena noticia? Fue anunciada por el mismo Padre y por el mismo Moisés en la misma Torah. Y también por los profetas del Tanaj, anunciado que vendría este Redentor y que vendría este personaje, el cual pondría otra vez de nuevo y pararía otra vez el tabernáculo de David. El tabernáculo de David estaría otra vez en una sola unión. Y esa sola unión pues se refiere a las 12 tribus perdidas, las cuales en estos momentos se encuentran fuera, se encuentran lejos. Otra vez estarían unificados, serían otra vez puestos para atrás a el pueblo de Israel. Estarían otra vez juntos. Y por eso, ya que estaba profetizado en la Torá y en el Tanaj, pues esta buena noticia se ha esperado desde hace siglos y miles de años. Se ha esperado esta noticia. Como nosotros vemos en las palabras de Rab Shaul, de Pablo, cuando él dice, y esta es la esperanza de nuestros padres, que ellos estaban esperando esta buena noticia. Estaban esperando que reviniera el Ben David, el hijo de David, aquel que se había anunciado y que restauraría su reino y su trono sería para siempre. Así que ya explicado esto, pues esto fue explicado de Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Vayamos hacia adelante con la explicación de la Escritura en referencia a la ley del Eterno y a la ley de Moisés. La razón otra vez de estos estudios es porque muchas congregaciones diferencian entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Muchas de las congregaciones hacen o optan por hacer un lado cuando dice la ley de Moisés y otros agarran solamente lo que cuando dice la ley de Dios. Pero lo triste de esto es que aún cuando mencionan la ley de Dios, ni siquiera la misma ley de Dios guardan
lo que se conoce como el Decálogo o los 10 mandamientos. Ni siquiera, pues ahora sí que esto se guarda aún en aquellos que creen, entre comillas, en la ley de Dios, en la ley de Elohim. Así que esta ley fue escrita por el dedo del Todopoderoso. Estamos hablando ya del Decálogo de los 10 mandamientos. Fue escrita por el dedo del Eterno en 2 tablas de piedra que fueron puestas al lado del arca de la alianza. Siendo perfecto, el decálogo fue dado para el bien de toda la humanidad. Recuérdese que los 10 mandamientos en sí es el beneficio para la humanidad, para que la humanidad pudiera vivir en paz y pudiera vivir con leyes que los pondrían en orden aquí en la tierra. Entonces, sin embargo, en muchas ocasiones, la enseñanza de muchos hermanos o de muchas congregaciones, pues tratan de transversar o poner a un lado la intención de lo que está escrito en este decálogo, que son los 10 mandamientos. Y muchos de las congregaciones, pues aún van un poquito más allá de hacer a un lado lo que se llama la ley de Moisés. Muchos de ellos hacen o quitan parte de los mandamientos y más que nada, muchos pues enseñan que sí, que hay una gran diferencia clara entre la ley de Moisés y la ley del Todopoderoso. Muchos de ellos se dice y se cree que la ley de Adonai es buena. Bueno, la ley viene de Dios, Dios es bueno y todo es bueno. Y muchos, porque Moisés explica cómo se lleva a cabo un caso, después daré el estudio, ya lo he prometido, daré el estudio de lo que aconteció entre Yeshua y la mujer adúltera, explicando por qué no se puede enviar un juicio en ese episodio. Pero ya después lo explicaré con detalle y con letra por letra para que entendamos por qué no se aventó juicio a la mujer adúltera. En diferencia de que muchos hermanos tratan de decir, bueno, es que allí está para que se vea como prueba, Yeshua no pudo condenarla con la ley de Moisés porque pues la ley de Moisés mata, es mala y no se tiene que llevar a cabo. Todo lo contrario, pero ese será otro estudio aparte. Entonces, como en este episodio que acabamos de dar como referencia o como ejemplo, vemos de que al momento de que Moisés explica cómo se llevan a cabo los justos juicios, porque sí son justos juicios, de lo que se enseña en la Torá, muchos critican ese tipo de ejecución a la ley porque se piensa que esa ley es mala y que no se debe de llegar a cabo. En conclusión, ya Yeshua la quitó porque al momento que él murió en el Gólgota, eso ya fue quitado y no se puede llevar a cabo. De acuerdo a muchos que no entienden el contexto histórico ni cómo es que se llevan a cabo todas estas leyes. Entonces se dice, solo los 10 mandamientos están en ley que son aplicables a la ley de Dios. Eso sí son las que se deben de llevar a cabo. Entonces, todas las demás leyes mosaicas se tienen como a un lado, se tienen como algo que no se tiene que llevar a cabo, aún entre los maestros, enseñando en sus propios entendimientos, no vamos a decir malintencionado, vamos a hacerlo por eso entre comillas, malintencionado o por desconocimiento o buena intención. Yo no sé con qué intención cada quien enseña la escritura. Si es que se enseña no conforme a cómo va, no puede haber una intención 100% buena, pero cada quien dará cuentas al Eterno conforme sea la intención de sus propias enseñanzas. Muchas personas, maestros, hacen sus estudios poniendo rayas, letras, diagramas, como usted le pueda decir o como le conozca, enseñando por qué no son las mismas, por qué es diferente y por qué no se puede llevar a cabo. Estos diagramas se han llevado a cabo desde la antigüedad, más que nada entre la religión tradicional, enseñando cómo es que se debe de llevar a cabo un proceso o cómo se lleva a cabo en este contexto
las diferencias entre las leyes de Dios y las leyes mosaicas. Esto pues vemos nosotros que es un gran error porque la Escritura no es la que enseña de esta forma, sino que los versículos se sacan fuera de su lugar y no se entienden, no se comprenden o no se quieren entender en el contexto que está hablando. Para eso, pues, tenemos que examinar la Escritura, y en la misma Escritura nos va a dar las evidencias bíblicas para que nosotros podamos entender si es cierto o falso. Cuando todo mandamiento de la ley hubo sido declarado por Moisés a todo el pueblo, cuando todo mandamiento, nos dice la Torá, de la ley hubo sido declarado por Moisés en todo el pueblo, él tomó la sangre de becerros y cabros con agua y lana escarlata y hisopo y roció tanto el libro mismo como todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Adonai les mandó. ¿Qué cosa estaba escrito? ¿Qué cosa había ahí? En este pasaje bíblico nosotros vemos de que Moisés escribió, aquí nos está diciendo algo que se obtuvo fuera de lo que Dios le dio y se puso fuera como ley afuera de los mandamientos de Dios, sino que nos está diciendo, y cuando todo mandamiento de la ley hubo sido declarado por Moisés. Ya vimos nosotros de que pues hubo un declaramiento de parte de Dios dando los mandamientos. Él estuvo dando los mandamientos, los dio de hecho en piedras en el monte Sinaí a Moisés. Pero después también Moisés escribe un libro en el cual se dan mandamientos, se dan ordenanzas y se dan decretos de los cuales él tenía que enseñar al pueblo. Pero pues para eso vamos a probar con la Escritura, no con mis propias palabras. En Hebreos 9, versículos 19 y 20 nos dice: porque habiendo declarado Moshe Rabeno todos los mandamientos según la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los cabros junto con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo. Hebreos 9, versículo 20, diciendo: esta es la sangre de la alianza de Adonai, que Adonai ha concertado con ustedes. Muchos de los pasajes bíblicos que estoy compartiendo son sacados de la versión israelita nazarena, probablemente no coincidan con la Reina Valera 1960, y también son sacados del Humash de Marcos Ederi, que se lo recomiendo en línea, es gratuito. El Humash de Marcos Ederi es gratuito, es una Torá en la cual se explica muchas de las cosas que a nosotros pues no comprendemos y no entendemos. Y también los versículos a veces no coinciden con lo que tenemos en la versión Reina Valera 1960. Sigue diciendo la Escritura con la cual damos este estudio. En el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 24, versículos 7 y 8, nos dice: entonces tomó el registro de la alianza y se lo leyó en voz alta a el pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que ha dicho Adonai lo haremos y obedeceremos. Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que hace ahora Adonai con todos ustedes tocante a todos estos mandamientos. Nótese que aquí no dice: esta es los mandamientos que yo doy. No es los mandamientos que yo pongo como idea mía, sino que claramente nos está diciendo, en principio vemos que todo el pueblo menciona palabras que dice que alguien le iba a dar estas palabras a Moisés para que él se las diera al pueblo. No dice de las ideas que tú tengas que sean para tu pueblo. No, dice: entonces tomó el registro de la alianza. El registro pues es en nuestros tiempos modernos, pues es vamos a ponerlo como PDFs, donde se nos muestran los registros de una documentación, de un texto, de todo lo que se nos ponga en escrito. Este es un registro. Es un registro, ya sea para prueba, ya sea para aprendizaje, ya sea para comprobar algo. Es un registro. Entonces tomó el registro de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, y ellos dijeron: todo lo que ha dicho Adonai lo haremos y obedeceremos.
Moshe tomó la sangre y lo roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre la sangre de la alianza que Adonai hace ahora con ustedes, no de Moisés, sino que de Adonai. Así que, como nosotros podemos observar, las leyes son de Adonai, del Todopoderoso, de Jehová. Pero, ¿quién las escribió? Obviamente vemos nosotros dos personajes y el pueblo, un mediador entre el pueblo y el Eterno, que es Moisés. Es como lo mismo en los tiempos de Yeshua, había el Padre y estaba el pueblo. Y también había un mediador que haría el trabajo para que se le diera al pueblo. Haría el trabajo para beneficio del pueblo, que era el hijo de David. Es la misma cuestión que nosotros vemos, los tres personajes, o sea, las tres entidades que nosotros vemos aquí es el Padre, Moisés y el pueblo Israel. Entonces, observando todas estas cosas, ¿quién las escribió? Pues Moisés. Moisés escribe los términos de la ley de el Todopoderoso y lo que también se conoce como la ley de Moisés. Son una misma ley porque fue dada por el Padre, pero Moisés fue quien puso su mano para que se escribiera esta ley. Recuérdese que el Decálogo, estamos hablando de los 10 mandamientos, y el resto de todo lo demás, pues estamos hablando de lo que se dio como explicación del Decálogo, como lo indican las Escrituras. Entonces, nos está diciendo, por ejemplo, tenemos otros ejemplos de los cuales que no se declaran en el Decálogo, pero se declaran entre la explicación que va entre el comportamiento de un ser humano y el Todopoderoso. Cómo hay que guiarse, cómo hay que nosotros actuar. Por ejemplo, en el caso de Miriam, dice, y cuando se cumplieron los días de su purificación de Miriam según la ley de Moisés, aquí vemos otra vez que menciona según la ley de Moisés. Ya hemos explicado de que la ley de Moisés es lo mismo que dio Dios, pero Moisés fue quien fue el escritor de todas estas leyes. Entonces dice, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para enseñarlo a el Todopoderoso, para presentarlo a el Todopoderoso. Como está escrito en la ley de Adonai, todo varón que abre matriz será llamado santo a el Todopoderoso, y para ofrecer sacrificios según lo que se había dicho en la ley de Adonai, un par de tórtolas y 2 palominos. Si este episodio aquí no hubiera sido ley de Dios, Miriam, que fue la madre de Yeshua, no hubiera hubiera hecho este mandato, especialmente con el hijo de Elohim, cuando él vino a que todas las cosas fueran restauradas conforme a la Torá. Esto usted lo encuentra en Lucas 2, versículos 23 y 24. Así nos dice, en otros pasajes de diferentes versiones nos menciona, así como está escrito en la Torá de Adonai, todo varón que abre la matriz será llamado santo. Lucas 2:24, y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Adonai, un par de tórtolas o 2 pichones de palomo. Nótese de que estas acciones que se tomaban según las versiones encontramos escrito según la ley de Moisés y en otras la Torá de Elohim. Tiene que ver también mucho con la forma de interpretación o de traducción de los escritos que tenemos nosotros enfrente. Por eso yo los invito a que todos ustedes no lleven todo su ser basado nada más en una sola traducción. Es muy importante en una sola traducción. ¿Por qué? Porque muchas de las traducciones tienen errores y muchas veces no es por intención, muchas veces es porque pues es de la forma que se entendían o comprendieron la forma de traducir y pues muchas de ellas son muy mal intencionadas. Por eso no se conforme con obtener solamente una traducción. Agarre más traducciones para que vea las diferentes formas que se traducen. Porque
un mesiánico, por ejemplo, no va a traducir de la misma forma que traduce un cristiano común y corriente, porque la ideología es diferente. Pero si usted encuentra más diferentes Biblias, donde usted obtenga más información, le va a ayudar en su crecimiento y en su propio aprendizaje. Entonces, esto indica a los siguientes puntos, lo que ya acabamos de leer, acerca del episodio donde Miriam pues lleva a Yeshua conforme a la ley de Moisés. Menciona la traducción según la ley de Moisés, lo tenían que llevar a presentar a Jerusalén, y ya después menciona, como está escrito en la Torá, que todo varón que abre matriz será llamado santo a el Todopoderoso. Entonces, número 1, la ley de Adonai y la ley de Moisés son términos intercambiables y se refieren a una y misma ley. Es lo mismo como cuando en el libro de los Hechos nos menciona a nosotros, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos quien se le lea en cada sinagoga en el día de reposo. Moisés no existe, Moisés ya murió, Moisés ya no está aquí vivo, Moisés murió en su tiempo y se encuentra esperando la promesa, según el libro de Hebreos. Se encuentra esperando la promesa que todos nosotros también estamos esperando. Pero es una referencia a Moisés, a los escritos y a la misma Torá de Dios. A eso se está refiriendo. Entonces, la ley de Adonai y la ley de Moisés son términos intercambiables y se refieren a una y una misma ley. Los sacrificios de los animales estaban incluidos en la ley del Todopoderoso, de Adonai, en el libro de Shemot, Éxodo 22, versículos 29 al 30, y en Éxodo 34, versículos 19 y 20. De igual manera, Levítico 5, versículo 7 y Levítico 12, versículo 6. Pero no estaban incluidos en el Decálogo, no estaban incluidos en los 10 mandamientos. Sin embargo, vemos que Dios explica estas cosas otro poquito más, que no estaban escritos en los 10 mandamientos, pero que estaban pronunciados por las mismas palabras de el Todopoderoso. Los sacrificios de los animales estaban otra vez incluidos en la ley del Todopoderoso. Estaba todo incluido, porque al momento de que se saca a Israel de Egipto, Moisés va y dice al faraón, quiero que dejes ir al pueblo porque Adonai quiere que le ofrezcan sacrificios, quiere que le den sacrificios. En este momento, pues, forma de hacer sacrificios no estaba escrito en el Decálogo cómo lo iban a hacer o qué iban a hacer. Simplemente fue un mensaje que se mencionó de parte del Padre por medio del mediador de Moisés al pueblo de Misraim o al faraón. Y después de eso se saca afuera al desierto y se da el Decálogo, que son los 10 mandamientos. Entonces, después que el pueblo de Israel oyó a el Todopoderoso anunciar en voz alta los 10 mandamientos, estaban asustados. Hay que tomar en cuenta este pasaje o este episodio donde aconteció la dádiva de los mandamientos y el momento de que el Todopoderoso comienza a hablar con Moisés y todo el pueblo. Entonces, todo el pueblo de Israel oyó a el Todopoderoso anunciar en voz alta los 10 mandamientos y pues nos la escritura que estaban asustados y pidieron que él no les hablara más. Ahí es donde hay que entender nosotros o poner la idea. Si él ya no habló más al pueblo, pues tuvo que hablarle a alguien para que ese alguien le hablara al pueblo. Y ese alguien fue Moisés, el cual tuvo que dar el resto de las palabras recibidas por el Padre, pues al pueblo de Israel, porque ellos tuvieron miedo y no quisieron recibirlas directamente. Entonces, estas palabras fueron y se dieron a Moisés. Libro, la Torá, Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 19. Le dijeron a Moisés, háblanos tú. Háblanos tú. ¿Por qué? Porque en el versículo 18 nos dice, todo el pueblo presenciaba los truenos y los relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia.
Nótese que también al momento de traducir en esta traducción, en vez de mencionar el oído o el sonido de la trompeta, se menciona como el sonido del cuerno, dando referencia a que se debe de entender como el sonido del shofar. El sonido del shofar. Éxodo 20, versículo 19. Le dijeron a Moisés, háblanos tú, que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo, no teman, Ha Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. Éxodo 20, versículo 21. De modo que el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Ha Elohim. Traducido Ha Elohim para que se entienda que está hablando de el poderoso. El poderoso. Eso es otra de las cuestiones que tomamos nosotros en cuenta al momento de leer los títulos, para no malinterpretar la palabra Elohim, que quiere decir poderoso, y Elohim, que quiere decir Ha Elohim, el todopoderoso. Así que el poderoso, el eterno, los complació comunicándose solamente con Moisés y continuó dando su ley. Y le dijo a Moisés, así les dirás a los israelitas. Éxodo 20, versículo 22. Ustedes mismos vieron que les hablé desde el mismo cielo. Y pues el pueblo tuvo miedo, el pueblo no quiso recibir las palabras, sino que dejaron que el mediador escuchara y hiciera el trabajo de explicarles lo que el Eterno dijo en la palabra que ellos no pudieron soportar. Moisés entonces pues les escribe un libro, Éxodo 24, versículo 4. Moshe entonces puso por escrito todas las órdenes de Hashem, del Todopoderoso. Hasta este punto, pues cualquier persona puede entender de que todo lo que Moisés escribió, pues fue dado por el Todopoderoso. Y no hay necesidad de acudir o recurrir a otros pasajes donde se menciona aparentemente que todo esto pertenece a Moisés y no a el Todopoderoso. Si nosotros conocemos la raíz de donde vienen las cosas, vamos a entender el contexto de las palabras. Entonces, Éxodo 24, versículo 4. Moisés entonces puso por escrito todas las órdenes del Todopoderoso. Temprano por la mañana erigió un altar al pie del monte, con 12 pilares por las 12 tribus de Israel. Deuteronomio 31, versículo 26. Tomen este libro de la Torah y pónganlo al lado del arca de la alianza de Adonai, su Elohim, y que permanezca allí como testigo contra ustedes. Nótese que aquí no dice, tomen estas piedras, tomen estas dos piedras, estas dos tablas. No está mencionando de tablas, sino que dice, tomen este libro de la Torah. Obviamente en la antigüedad se escribía como rollo. Tomen este rollo de la Torah. Porque si hubiese sido así, si hubiese sido que esta palabra estuviera haciendo referencia a las piedras, era fácil, como ya se había conocido y dicho anteriormente, pues hubiese dicho, tomen estas piedras y métanlos en el arca de la alianza. Pero hace separación o diferencia entre piedras y un libro o un rollo. En estos tiempos pues es un rollo, así un libro podríamos conocerlo mejor, o un libro que nos hubieran escrito, un rollo de la Torah, aunque en estos tiempos pues todo el mundo sabe que la Torah se escribe en un rollo. Las originales fueron puestas en un rollo donde se escribían las palabras de la Torah. Entonces, tomen este libro de la Torah y pónganlo al lado del arca de la alianza de Adonai su Elohim, y que permanezca allí como testigo en contra de ustedes. Cual el escrito de Moisés, que ya entendiendo el contexto de dónde vienen sus escritos, pues sabemos que son palabras que el Eterno le habla a Moisés que él escriba. Por eso muchas de las personas
o muchos de los escritos mencionan como la ley de Moisés y en otros la ley de Dios. En muchos de los escritos también se encuentra la ley de Moisés que Dios le dio. Aunque sabemos nosotros cuando leemos todo, que todo vino de Dios. Pero unas cosas fueron escritas por Moisés porque el pueblo no quiso oírlas, prefirieron por escrito para que se les explicara en un momento futuro. Algunos han llamado las leyes misceláneas que fueron puestas fuera del decálogo la ley que pertenece solamente a Moisés. Pero la escritura se refiere a todas las leyes bíblicas como la ley de Adonai, todo lo que es bueno como la ley de Dios. Y para eso pues nos encontramos también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos mandatos que no están en los 10 mandamientos, pero se están explicados en la Torá o escritos en los 613 mandatos. Por ejemplo, en el libro de Lucas 2, versículo 22 al 24 nos dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá del Eterno. Nótese que estos no están en el decálogo. Estas palabras no están en lo que Dios dio directamente a Moisés por medio de escritas en las tablas. No se encuentra este mandato para decir que este mandato pues es de Moisés y no es de Dios. Sin embargo, el libro de Lucas hace referencia de que está escrito en la Torá. No dice, vuelvo a repetir, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá, a la inscripción o a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Dios, pero conforme a la ley de Moisés. Así como está escrito en la Torá de Adonai. Nótese que hace un intercambio entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Nos menciona en el versículo 22 que está en la ley de Moisés. Pero en el versículo 23 nos dice que está escrito en la Torá de Dios. Así que, en conclusión, uno puede decir, bueno, entonces no se refiere a dos Torás, se refiere a que hay una sola ley. Se refiere a que hay una sola ley, pero es conocida como la ley de Dios y la ley de Moisés, no haciendo diferencia en ninguna, porque todo viene del Padre. Dice, todo varón que abre matriz será llamado santo a el Todopoderoso. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Adonai, otra vez en la Torá de Adonai, un par de tortolas o 2 pichones de paloma, esto no se encuentra en el decálogo de los 10 mandamientos. Pero sí se encuentra en lo que se conoce como la Torá de Moisés. Esto no lo encuentra usted en el libro de Éxodo capítulo 20, donde se dan las 10 palabras y más aparte la explicación, donde se le da énfasis. Como, por ejemplo, cuando habla del Shabbat. Cuando habla del Shabbat, en el libro de Éxodo capítulo 20, da énfasis y explica qué cosa es lo que no se puede hacer en todo el Shabbat. ¿Qué cosa es lo que está prohibido? Sin embargo, no vemos lo mismo escrito de las ofrendas para una persona, una mujer que va a dar luz a un hijo. No la encontramos nosotros escritas ahí como tal, como se da énfasis en el Shabbat. Pero no por eso están fuera de la ley de Elohim. Ya hemos comprobado de que a la ley de Dios también se le llama la ley de Moisés. Y a la ley de Moisés también se le llama la ley de Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces, luego se dio una gran variedad de leyes en la misma Torá. Después de los 10 mandamientos, se da una variedad de leyes, de las cuales también provienen de Dios, pero no está escrito como tal en el libro Éxodo capítulo 20. Por ejemplo, ¿cómo tratar a una esposa que es esclava? Esclava, pues muchas veces son compradas, muchas veces también la forma de trato de una persona que se agarra en una guerra, que se lleva como esclavo, se lleva como parte del botín, o depende cuál sea el contexto. Esto no se encuentra tampoco en el decálogo, son los 10 mandamientos. ¿Qué hacer con bueyes cuando en los 613 mandamientos menciona que si un buey bravo va y mata a una persona, no explica en los 10 mandamientos qué se tiene que hacer con ese toro, con el dueño y con aquella víctima? No lo dice allí. En Éxodo 21, versículo 28 a 29.
¿Qué hacer, por ejemplo, con los brujos, con los hechiceros, con aquellos que practican cosas malas? De Éxodo 22, versículo 18, no se encuentra en el Decálogo. ¿Cómo dejar descansar a la tierra un año sabático? De Éxodo 23, versículo 10 al 12. ¿Cuándo celebrar las fiestas anuales de Pascua, de Ácimo, de la cosecha y de la fiesta de las cabañas? De Éxodo 23, versículo 14 al 17 y Levítico. No se encuentran las cosas ahí puestas como tal, pero se encuentran en la explicación que da la Torá en los 613 mandamientos. Así que pudiera haber alguna inconsistencia entre la doctrina y la práctica de muchos guardadores del sábado. Pudiera haber, pues puede ser que sí. Puede ser que sí. Habría inconsistencias, porque nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo hay personas que observan los 10 mandamientos como tal, incluido el Shabbat, pero desechan la ley de las fiestas que se encuentran en la Torá referente a las 7 fiestas después en el año. Guardan el sábado, pero desechan las fiestas de Elohim. Entonces, como ya hemos nosotros dicho antes, muchos enseñan a que la ley de Adonai consiste solamente en el decálogo de los 10 mandamientos. Como ya hemos dado el ejemplo de personas que guardan solamente los 10 y ya todo lo demás que queda fuera, lo demás que se explica, queda fuera de la doctrina o queda fuera de lo que se enseña. Y esto es cuando se entiende, cuando la persona tiene su doctrina o su enseñanza basada en que la ley de Dios es una y la ley de Moisés es otra. Todos los demás mandamientos los tienen, ahora sí que los tienen por fuera porque se dice que ellos son los que componen la ley de Moisés y estas enseñanzas no tienen que ser observadas en estos tiempos. Porque las otras enseñanzas, por ejemplo, dice qué cosa hacer con una persona que mató a otra persona por gusto, qué cosa se debe hacer con un bandido, qué se debe de hacer con una persona que no respeta a sus padres. Esto lo menciona lo que va concerniente a la ley de Moisés y que se tienen que ignorar. Pero, sin embargo, la Torá nos dice que no hay diferencia entre una y la otra. Ahora, todos estos no va separado ni va sacado de la gracia de cuando vino Yeshua, sino que todo mismo va unido. La ley tiene que ir unido con la gracia, porque la gracia te salva de la quebrantación de la ley. Pero si te sacó de que es de ser quebrantador de la ley, te mantienes ahora en la gracia. No quiere decir que sigues y regresas otra vez a seguir quebrantando de donde la gracia te sacó, sino que entonces tienes que aplicártela o aprenderla para no seguir cometiendo o quebrantando los mandatos y caer otra vez atrás donde estabas anteriormente. Así que sí, la gracia te salva, la gracia te quita de todo eso, te saca de ese hoyo, te quita de las condenaciones que estaban escritas en esa ley. Pero por la misma ley tienes tú que aprender qué cosa es lo que quebrantaste, hiciste o mal hiciste en tus tiempos que fuiste a caer a ese lugar de donde necesitaste la gracia para poder salir de ese hoyo. Todo tiene que ir de la mano. Todo tiene que ir porque viene de un solo Dios que no cambia. Y eso no deshace o no desecha las palabras de donde se dice que viene de la ley de Moisés, donde se menciona la ley de Moisés, porque es una sola misma ley. Entonces, el celebrar las fiestas de Levítico 23, eso no te hace a ti pensar que estás observando una fiesta de Moisés y no una fiesta de Dios, porque vienen del mismo lugar. Vienen del mismo lugar. Deuteronomio 5, versículo 22 nos dice: estas palabras habló Adonai a toda la asamblea en el monte desde el medio del fuego, de la nube densa oscuridad con gran voz, y no añadió más. Esta palabra, de donde las personas que hacen diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios, se toma solamente un versículo. Este versículo para poner como prueba, o para hacer la doctrina y decir
Después de estas palabras, aquí claramente te está diciendo que él ya no añadió más, solamente dio los 10 mandamientos, donde él habló del monte de medio del fuego y no añadió más a la Torah o al decálogo, que son los 10 mandamientos. Entonces, el razonamiento es de la forma que se tiene que entender. Siendo que el Eterno habló del decálogo, de los 10 mandamientos, y no añadió más, como acabamos de leer, solamente eso cumple la ley de Adonai. Pues no si seguimos leyendo nosotros la secuencia de lo que él sigue explicando o hablando con Moisés. Entonces, todos los demás mandamientos componen la ley de Moisés. Bueno, ya lo hemos leído anteriormente de que la misma ley que escribió Moisés, también Adonai dice que es la ley de Dios. Esa ley de Moisés habla de sacrificios, de animales, de diezmos, las fiestas, los versos de impureza, la forma que se tiene que llevar a cabo, los animales inmundos y cosas más que se encuentran en las demás leyes de los 613 mandamientos. Esa es la ley de Moisés que supuestamente muchos dicen separada y aparte de la ley del Todopoderoso, porque pues no se encuentra escrita en los 10 mandamientos. Sin embargo, muchas de las personas que dicen que hay dos leyes y que la ley de Moisés está contra de la ley de Dios, o va apuntando diferente a lo que menciona la ley de Dios, muchas de estas personas insisten en observar las leyes sobre los animales limpios, animales impuros, que no se encuentran en la Torá del Todopoderoso. Especialmente de la forma que hacen los rituales o las bendiciones. No se encuentran en el decálogo de los 10 mandamientos. Pero sí se encuentran más adelante explicados por ejemplo, en el libro de Levítico. ¿Cómo tienen que hacer las cosas? ¿Cómo tienen que hacer las ofrendas? ¿Cómo tienen que llevar a cabo los servicios? ¿O cómo se tiene que inducir la persona que va a dar lectura a la Biblia o a la Torá? Todas estas cosas que nosotros estamos explicando hoy es para que nosotros sepamos que no se tiene que desechar, la ley que se menciona, entre comillas, de Moisés, simplemente porque ya leído anteriormente en Deuteronomio 5, versículo 22, menciona aparentemente que ya no escribe más o ya no dio más el Eterno cuando él hablaba desde el monte y daba los 10 mandamientos a Moisés. La ley de Moisés jamás se abolió cuando se da los 10 mandamientos, ni tampoco después que viene Yeshua a la tierra. Porque nosotros vemos, por ejemplo, cuando Yeshua habla a los fariseos, les dice, ustedes también han invalidado la ley. Porque la ley dice y explica de que el hijo que falta el respeto a su madre y a su padre tiene que morir irremisiblemente. Y esto no se encuentra en los 10 mandamientos, pero se encuentra en la aplicación dada, después escrita por Moisés, cómo se tiene que llevar a cabo un caso de esto, cómo se tiene que llevar a cabo. Así que no puede haber diferencia entre uno ni lo otro. Las fiestas del Todopoderoso, aunque en Éxodo 20 menciona de que en los 10 mandamientos se pronuncia una fiesta que es la fiesta del Shabbat, que es la que más uno festeja, la fiesta del Shabbat, la principal fiesta que nosotros llevamos a cabo todos los días viernes por la noche, que comenzamos nosotros. Pero no menciona ninguna de las dos fiestas después dado los 10 mandamientos. Pero si nosotros continuamos leyendo, vemos de que dice después, mías son las fiestas, dice Adonai. Y la palabra donde dice que después de estas palabras ya no añadió más, ya se encuentra
dadas anteriormente y después dadas las fiestas que son dadas al pueblo de Israel, donde menciona mías son las fiestas, no de Moisés, no del pueblo de Israel, no del judío, no del gentil, sino son las mismas fiestas que dio el Todopoderoso. Todo esto tenemos que considerar, y más que nada entender de que esto es aplicable a nosotros y no entender como muchas personas que critican a otros que tratan de observar lo que la Torah dice, incluido las fiestas, pensando o hablando en contra de ellos, de que se caen de la gracia simplemente por observar los mandamientos, que el mismo Dios que dio los mandamientos es el mismo Dios que dio la gracia. Que aquel mismo que dijo, tienes que observarlas, si no va a haber un castigo, es el mismo que envió a Yeshua a la tierra para que se mostrara la gracia de Dios aquí en la tierra y te salvara de todas esas transgresiones. Todo es el mismo, no es un Dios. Aquí no hay un Dios que ofreció la ley y otro Dios viene después y ofrece la gracia. Eso no es así. Todo viene del mismo Dios. El mismo Dios que dijo cómo se castiga, también de él mismo viene la misericordia. Y de él mismo viene la gracia. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos salva a nosotros? ¿De quién nos está salvando? Él mismo. Él nos está salvando de la condenación que hay a cada persona. No viene otro Dios después a contradecir el Dios anterior para salvarlo de que el otro no lo condene. Porque nosotros entendemos a través de la Torah y los profetas que la intención de Dios no es que el hombre se pierda, sino que el hombre tenga salvación, tenga vida eterna. Ahora, ¿en qué consiste entonces la gracia? En una oportunidad al ser humano, especialmente al israelita, a los que vino Yeshua a buscar, aquellos a los cuales se profetizó, de acuerdo a Jeremías y Ezequiel, que en un tiempo fueron dispersos, a darles oportunidad. Como dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro, menciona de que a los que están dispersos, donde se les fue, dijo, tú no eres mi amada, ahora serás mi amada, ahora se te ha llamado hijo del Dios viviente. Entonces, Él es el mismo dador de las leyes, dador del castigo a las personas que son malas, y también la gracia para aquellos que la quieran obtener, que quieran ser parte de ella. Entonces, las escrituras ofrecen razón fácilmente entendible de por qué Adonai habló el decálogo y luego no añadió más, regresando para atrás otra vez a las palabras donde se entiende de que dijo ya no añadió más, y entender las palabras de el Todopoderoso, por qué hizo pausa y por qué después le dice, escriba a Moisés en este libro. Adonai dejó de hablar en una gran voz a la multitud de Israel, excepto solo a Moisés. ¿Por qué? El pueblo estaba asustado, así que le dijeron a Moisés, allégate tú y oye, Deuteronomio 5, versículo 27. Y oye todo lo que Adonai nuestro Elohim dirá, y háblanos tú a nosotros todo lo que Adonai nuestro Elohim te hable a ti, y nosotros lo oiremos y lo obedeceremos. Cuando otra vez siga la secuencia del relato, no nada más paremos en un lugar para malentender lo que dice, hay que seguir la secuencia. Siempre se aconseja, lea un capítulo anterior o un capítulo después, o unos versículos anteriores y unos versículos después, para que podamos entender de dónde viene la raíz de toda palabra. Deuteronomio 5, versículo 28. Y Adonai me dijo, he escuchado la voz de las palabras de este pueblo que te han hablado. Ellos han dicho bien en todo lo que han hablado. Así que el poderoso, el Padre de Israel, no se cayó, él continuó agregando a su ley. Simplemente no siguió hablando, él pausó, ya no siguió hablando con el pueblo, porque el pueblo tuvo miedo de escucharlo, y por eso tuvo que hablar a Moisés y él escribir en el libro que el Eterno le dijo. De lo contrario,
¿cómo entonces el Padre le daría todas las palabras y después de decir palabra por palabra al pueblo? Se tuvo que escribir para poder obtener el récord de todo lo que tenía que enseñarse al pueblo. Recuérdese que la Torá, aunque son 5 libros y aunque uno de ellos dicen es repetición de la Torá, todos los demás 4 libros, es mucha palabra para aprenderse solamente de memoria. Así que por escrito se escribió todo lo demás para que se hablara con el pueblo. Deuteronomio 5, versículo 31. Pero en cuanto a ti, ponte aquí a mi lado, y yo te hablaré todos estos mandamientos. Nótese, si usted considera, ya los mandamientos se le habían dado anteriormente escritos en la tabla de piedra, para que Elohim iba a decir, siéntate a mi lado, y yo te voy a hablar de tus mandamientos cuando ya se los había dado en una piedra. No sería ilógico o desconsiderado aún creer de que la ley de Dios y la ley de Moisés son dos cosas diferentes y que la ley de Dios se respeta los 10 mandamientos, pero lo que se explica en la ley de Moisés o en los 613 mandamientos no pertenecen a Elohim. Sería algo ilógico o algo ignorante, por decir así, de decir estas dos cosas no pertenecen a lo mismo, especialmente cuando usted lee Deuteronomio 5:31, que dice, pero en cuanto a ti, ponte aquí a mi lado y yo te hablaré de todos estos mandamientos y los estatutos y los juicios que tú les enseñarás a ellos. Les enseñarás no de tu propia inspiración, del Padre, porque Él se sienta al lado del Padre para que el Padre le dé los mandatos y Él se los enseñe al pueblo. Así que Adonai, el poderoso Elohim, quien dio la ley, quien dio la Torah, quien dio la ley, le dio los 10 mandamientos, también dio los juicios y la ley ceremonial de cómo limpiarse, de cómo hacer las cosas, y todo viene del Todopoderoso. Así que, ¿de quién es la ley? La misma Escritura nos está diciendo. Nos vamos otra vez a el libro de Jacobo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. En el libro de Jacobo nos dice, hay un solo legislador que puede salvar y destruir. Un solo legislador. En el libro de Santiago, Jacobo en la Reina Valera se traduce como Santiago, capítulo 4, versículo 12, hasta la comilla. Hay solamente uno, no Moisés, no tomando de Moisés, solamente uno que es el Padre. Isaías 33, versículo 22, porque Adonai es nuestro legislador. Adonai es nuestro rey. ¿Quién? Solamente Adonai. Para confirmar más que ese único legislador solamente es el Todopoderoso y que Moisés escribió solamente las leyes del Todopoderoso, ninguna de su propia mente, también lo encontramos nosotros o leemos en el Nuevo Testamento, en la Torá del libro de Levítico, así como ya lo leímos en el Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de Santiago 4, versículo 12, Isaías 33, versículo 22, también nosotros vamos a buscar esa misma pasaje que nos explique en la propia Torá. Levítico 26, 46. Estos son los estatutos y los juicios y las leyes que Adonai hizo entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí y por la mano de Moisés, o sea, por medio de Moisés, pues fueron escritos por medio de Moisés. Entonces, en el momento que ya le dice estatutos, si dijera solamente los mandamientos, pues la persona trataría o razonaría, bueno, se está refiriendo a los 10 mandamientos, pero no dice, estos son los estatutos, los juicios y las leyes que Adonai hizo entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés, quien participó para que se escribieran los mandamientos. Así que toda parte de la Torá, incluyendo los estatutos, los juicios y los preceptos, fueron la creación del Todopoderoso. Moisés solamente recibió los oráculos vivientes y los pasó a Israel para que pues ellos aprendieran de lo que el Eterno estaba enseñando. Dicho en el Nuevo Testamento, Hechos 7, versículo 38. Este es aquel Moisés, Reina Valera 1960. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió la palabra de vida que danos. ¿Quién? Moisés. ¿Dada por quién?
Aquí ya nos menciona que por el ángel, por medio del ángel, y sabemos que pues viene del Padre, aunque es dada, nos menciona en el Nuevo Testamento, por medio de ángeles, pero de quien desciende, del mismo Padre. En Levítico versículo 27 se da una gran variedad de leyes. Ni un solo de los 10 mandamientos se menciona. Sin embargo, al concluir el capítulo, que Moisés resume con estas palabras, Levítico 27, versículo último, que es 34. Recuérdese, se da una variedad de mandamientos. Todo que viene dado por parte de Moisés. En ninguno de los 10 mandamientos se menciona. Pero sin embargo, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Estos son los mandamientos que Adonai mandó a Moisés. Recuérdese, no está en el Decálogo, pero está en el Levítico 27, explicativo a los israelitas, que no está en los 10 mandamientos, pero sin embargo nos dice, estos son los mandamientos que Adonai mandó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Viene del mismo Padre, así que no podemos hacer diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios, porque él simplemente fue alguien quien el Padre utilizó para que el pueblo o nuestro pueblo Israel obtuviera los mandatos o la información que viene de la deidad, del mismo Padre. Así que más de 800 años más tarde, hasta adelante, cuando llegan ya los profetas, cuando vienen los que son los escribas y aquellos que se dedican a predicar o a profetizar al pueblo Israel, encontramos nosotros a un hombre llamado Esdras. Ya mucho después de la Torá, mucho después de la recién entrada a Canaán y todo eso, viene este personaje llamado Esdras. En Esdras capítulo 7, versículo 6 nos dice, este Esdras subió de Babilonia. Ya vemos nosotros de la participación de Babilonia, de la cautividad y los llevadas por la desobediencia de Israel y todo lo demás. Era escriba diligente en la ley de Moisés. La ley de Moisés, al principio mencionada. En la ley de Moisés que Adonai Dios de Israel había dado. Entonces aquí vemos que otra vez nos menciona, estaba escribiendo el escriba, que era diligente, o sea, una persona puntual y escritora que escribía y enseñaba la ley de Moisés. Era escriba diligente en la ley, o sea, una persona que conocía y que escribía y que sabía lo que decía la ley. Pero después de la comida, vemos que dice, en la ley de Moisés que Adonai Dios de Israel había dado y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Adonai su Elohim estaba con Esdras. Así que la ley de Moisés fue algo que el Elohim, que el Padre, el Elohim le dio. Así que la ley de Moisés, y la ley de Dios y la ley de Moisés es una misma ley. Y también se confirma en el mismo libro de Nehemías. Y ellos le hablaron a Esdras, el escriba, para que trajera el libro de la ley de Moisés que Adonai había mandado a todo Israel. Así que ellos leyeron el libro de la ley de Elohim claramente. La misma ley es de Elohim y es conocida por muchos como la ley de Moisés, que es la misma ley del Padre. Nehemías 8, versículo 1 en adelante, ellos mismos escriben y enseñan acerca de que la ley de Moisés es conocida como tal, pero se refieren a la misma ley de Dios. Y ellos hallaron en la ley que Adonai había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habían de habitar en cabañas en la fiesta del séptimo mes. Nótese que aquí está hablando de las fiestas que no se encuentran en los 10 mandamientos. Y día por día, en las fiestas, desde el primer día hasta el último día, él leyó el libro de la ley de Elohim. Nehemías 8, versículos 14 y 18. Y ellos se pararon en su lugar y leyeron el libro de la ley de Adonai, su Elohim. Nehemías 9:3 se dice, por algunos entonces
el momento, regresando a Nehemías 8:14 al 18, vemos nosotros claramente la repetición que se hace pronunciando las dos diferentes formas de conocerse, como la ley de Moisés y como la ley de el Todopoderoso. Nehemías 9, versículo 13 al 14, no antes en Nehemías 9, versículo 3, vemos nosotros las mismas palabras que se están escritas referente a la obediencia a el mismo Padre. Tú bajaste también sobre el monte Sinaí, Nehemías 9, 13 al 14, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios justos, y leyes verdaderas, y buenos estatutos y mandamientos, y les hiciste conocer tus santos Shabbats, tus santos sábados, y les mandaste preceptos, estatutos y leyes por la mano de Moisés tu siervo. Así que otra vez, todo lo que escribió Moisés fue solamente alguien que el Padre utilizó, y todo lo que él escribió en el rollo, en el libro, fue lo que el Padre le dijo. En los términos juicios, leyes, estatutos, mandamientos y preceptos son todos inclusivos, mostrando que todo lo que está escrito en el libro de la ley, así como también las palabras escritas de piedra, o sea, los 10 mandamientos, componen la ley del Padre Todopoderoso. Porque eso es lo que nos enseña. Salmo 119, versículo 160. Tu palabra es verdadera desde el principio, y cada uno de tus justos juicios. Aquí pues no menciona cada uno de tus 10 mandamientos. Nos dice, cada uno de tus justos juicios, así como el decálogo, obviamente dura para siempre. Dura para siempre. Por eso es que el Mesías Yeshua pudo decir, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se invalide un punto de la ley. En el libro de Mateo 5, 17 en adelante, Lucas 16, versículo 17, antes de que pase, más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, que pase una de las letras más pequeñas escritas en la Torá. Así que en conclusión, Moisés no dio ninguna ley suya. Todo fueron leyes de Adonai, y esto incluye los mandamientos, si va a referencia al decálogo, que son los 10 mandamientos, los preceptos, formas de cómo llevar a cabo las cosas, los juicios, cómo llevar un juicio, los estatutos, todos mandamientos que muchas veces se conocen, mandamientos pequeños o grandes, las leyes, por ejemplo, leyes dietéticas, leyes de cómo se tienen que llevar las cosas, cuestión del hombre, y las ordenanzas que hay para el propio ser humano. Moisés escribió un libro de la ley, solamente lo que el Eterno le mandó. Ya hemos leído anteriormente acerca de eso. El libro de la ley de Elohim es uno, y el libro de la ley de Moisés también es uno, de acuerdo a Nehemías 8, versículo 7, Lucas 2, versículo 22 al 24. Por tanto, la ley de Dios y la ley de Moisés es una misma ley. Es una misma ley que tenemos nosotros que entender y reconocer y llevar por obra. Así que, queridos hermanos, hemos terminado con el estudio hoy en este día. Deseamos de que todos ustedes pues hayan seguido el estudio, y el que no, pues se encuentra grabado estos videos que después se subirán a YouTube, porque pues Facebook los tiene que ir eliminando después de un cierto tiempo, y quedarán grabados en Palabra de Adonai en la plataforma de YouTube, para que ahí queden grabados y usted pueda visitarlos cada vez que quiera, cada vez que desee seguir los estudios y entender un poquito más acerca de la Torah, del Brit Hadashah, de los profetas, revelaciones. Los invitamos a que nos sintonice todos los Shabbats, todos los sábados a las 12 del mediodía, y después quedarán grabados estas prédicas, estos estudios en la plataforma de YouTube. Así que el Eterno nos bendiga, que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.